Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con una especie de Streptococcus sumamente importante, como es la de Streptococcus pneumoniae, microorganismo que también lo van a escuchar como neumococo. Vamos a tener como principal característica que es alfa hemolítico, o sea que lo diferenciamos bastante de los beta hemolíticos que habíamos visto hasta ahora, eran el Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalactiae. También que principalmente es causante de neumonía, es la principal causa de neumonía a nivel mundial y muchas veces posterior a esa neumonía suele producirse meningitis, con lo cual son cuadros bastante graves los que producen Streptococcus pneumoniae. Lo vamos a encontrar en un porcentaje importante de personas en su microbiota oral, nasofaringea, por lo cual también vamos a hablar de portadores y de la forma en que se transmite, es justamente a través de secreciones respiratorias. Si volvemos a ver este cuadrito, donde ya superamos los del grupo A y B, dentro de un ratito vamos a retomar estos que son los enterococos y los estreptococos, pero justamente ahora vamos a ver el neumococo, como decíamos, unos cocos alfa hemolíticos, y acá vemos las enfermedades que habíamos nombrado, principalmente dijimos neumonía, meningitis, aunque bueno, la posibilidad de la bacteriemia, causa de otitis media, un buen porcentaje de otitis media se debe a este neumococo, como también de sinusitis. Si vamos a ver algunas características particulares, entre la más destacable es que tienen cápsula. Son capsulados y bueno, hablaremos mucho de esta cápsula polisacarídica que tiene, pero sin duda va a ser su principal determinante de patogenicidad y es lo que va a determinar el avance de la enfermedad o justamente una evolución negativa y que pueda recuperarse el paciente. Su forma es del tipo de los cocos, ovalo-esférica, pero particularmente lanceolada o con forma de lanceta, también lo van a ver, tiene que ver con ciertos extremos, los extremos algo así aguzados, dando una característica de lanceta, como decimos acá. Entre otras características, vamos a ver también que tiene un tamaño de los que estamos viendo, 0,5 a 1,25 micrómetros de diámetro, y los vamos a ver a veces solos, con frecuencia de a pares o cadenas cortas. Tenemos dos lindas imágenes, las dos coloraciones de Gram, en este caso a partir de un cultivo puro, vemos mayoritariamente estas formas A2, aunque podemos ver algunas cadenitas, y también es importante que lo veamos de forma, en este caso los vemos como alargaditos, esa forma de lanceta que hablábamos recién. Esta es una muy buena imagen, también una coloración de Gram, pero esta es desde un esputo. Las dos son coloraciones de Gram y las dos son observaciones al microscopio con aumentos de 1000 por. Bueno, fíjense estas estructuras tan típicas y algunas cuestiones para destacar acá. Vemos un fondo rojo, en este caso estamos viendo los polimorfonucleares, justamente leucocitos con núcleos lobulados. También, particularmente, fíjense cómo sobre estas fibras de mucus se nota como un halo, como si alrededor de estos dos cocos hubiera un halo que forma una zona más clara alrededor. Bueno, así, gracias al movimiento del tornillo micrométrico del microscopio, vamos a poder ver que se refleje más o menos ese halo
que es ni más ni menos que la cápsula. Otra imagen, quizás más cercana, la tomada de libro, donde volvemos a lo mismo, ¿no? Estas estructuras de polimorfonucleares, estas fibras, y acá lo mismo que decíamos recién, en donde ve claramente una zona más clara alrededor de estos diplococos, que es debida a la cápsula. Muy buena imagen también, y los cocos positivos se ven muy claramente. Además, tenemos que destacar que son microorganismos muy sensibles a los propios productos de su metabolismo. Por lo tanto, a medida que pasan los días, los cultivos que envejecen pueden transformar a los microorganismos de gram positivos a gram negativos. Esa cápsula, ya lo vamos a ver con más detalle, pero puede ponerse de manifiesto con tinta china o una reacción que se llama reacción del quelum, hinchazón de la cápsula, donde tienen que ver anticuerpos específicos dirigidos hacia el polisacárido capsular. Son anaerobios facultativos. Vamos a ver que en aerobiosis produce una importante cantidad de peróxido de hidrógeno, son catalasa negativo, por supuesto, y también peroxidasa negativo, por lo tanto es muy importante que en los medios de cultivo le podamos, a través de los eritrocitos, darle esa catalasa para que pueda eliminar ese peróxido que le va a resultar tóxico. Las colonias son bastante particulares. En el agar sangre vamos a tener las típicas colonias capsuladas, van a ser circulares, acá las vemos, brillantes, una forma de cúpula, y justamente a medida que el cultivo avanza también, vamos a encontrar que el centro de la colonia colapsa, comienza a degradarse, porque se pone en marcha una amidasa, una especie de enzima que rompe la pared celular de los microorganismos y va lisándolos. Por lo tanto, muchas veces las vamos a encontrar con una colonia que en el centro está hundida, por eso se dice que en algunos casos que son colonias umbilicadas, porque en el centro tienen alguna profundidad. Bueno, de un tamaño que no va más allá de 1 milímetro de diámetro. Algunas cepas son no capsuladas, por supuesto que pierden totalmente su virulencia. Es fundamental la cápsula para que cause las enfermedades que produce este microorganismo. Y vamos a encontrar colonias más pequeñitas, rugosas, aunque también vamos a poder seguir viendo el halo de alfa-hemólisis. No capsuladas por un lado, las capsuladas bastante características y diferentes. Bueno, hay varias estructuras que hay que tener en cuenta desde el punto de vista antigénico. Uno de ellos, y el más importante, son distintos antígenos capsulares, son polisacáridos complejos que vamos a encontrar algo así como 90 serotipos diferentes. Esto va a ser motivo de que en cada infección se formen anticuerpos en respuesta a ellos, y de acuerdo a la posibilidad de que esos anticuerpos logren controlar a los microorganismos, es que se va a controlar la enfermedad. Si la cantidad de microorganismos supera los anticuerpos presentes, la enfermedad va a continuar y va a evolucionar. También vamos a encontrar algunos antígenos somáticos, es decir, del cuerpo de la célula, un polisacárido C, que es algo específico de la pared celular de los neumococos, que entre otros compuestos es responsable de inducir una respuesta inflamatoria interesante. Este ácido lipoteicoico, también llamado antígeno F por su similitud con el antígeno de Forssman de los glóbulos rojos humanos, este ácido lipoteicoico es muy importante porque inhibe esa autolisina, esa amidasa que nombrábamos antes, que produce la ruptura del peptidoglicano. Mientras tenga este ácido lipoteicoico, va a frenar
la enzima, la autolicina, mientras que donde desaparezcan se va a poner en marcha el mecanismo y se va a producir la lisis del microorganismo. Otra estructura, una proteína M, que es análoga a la de la proteína M de streptopatógenes, aunque no, los anticuerpos que puedan dar no son protectores. Después vamos a tener los determinantes de patogenicidad, es decir, ¿se acuerdan aquellas herramientas con las cuales el microorganismo causaba su acción patógena? Volvemos otra vez a nombrar como principal determinante de patogenicidad su cápsula polisacarídica. Como toda cápsula, evita la fagocitosis, decíamos que es el principal factor de virulencia, hasta tiene una particularidad. La dijimos en la primera o segunda clase, que es que estos mismos polisacáridos que están formando la cápsula, el microorganismo los puede liberar y dejarlos en forma soluble en los líquidos corporales. De tal manera que ese polisacárido lo que va a hacer es unirse y neutralizar a la distancia los anticuerpos que se vayan formando contra esa cápsula polisacarídica. Dicho de alguna manera, se dice que es una lucha en la infección del neumococo una carrera entre el microorganismo con su cápsula y la liberación de su polisacárido soluble y nuestro organismo que está produciendo anticuerpos. Cuando la cantidad de uno u otro supere, recién ahí se va a definir esa lucha. En esa lucha, la cantidad de anticuerpos, cuando sea importante, va a superar el polisacárido soluble, va a llegar a la cápsula del microorganismo y ahí va a facilitar la eliminación a través de la fagocitosis. Bien, seguimos con los determinantes de patogenicidad. Va a haber determinadas proteínas que van a facilitar, como siempre, la adherencia, en este caso a células epiteliales de la nasofaringe. Vamos a tener algunas enzimas, una neuraminidasa, ya vimos que es capaz de actuar sobre las membranas celulares, pero otra vez tiene que ver con la adherencia también y con la invasividad que puede tener en algunos casos este neumococo. Ciertas proteasas, en especial las que atacan el tipo de inmunoglobulina A secretorias, que pueden estar en las mucosas, y después toxinas. Una neumolicina O, que nos recuerda a la hemolicina del estrepto, ¿se acuerdan? La streptolicina O, que se libera cuando se lisa la bacteria, es citolítica para las células del cuerpo, y una vez más incrementa la inflamación, o sea, es otro componente que está aumentando la respuesta inflamatoria. Vamos a ver después la importancia de esto. Y por último, esta autolicina o amidasa que era capaz de romper la unión entre la alanina y el ácido murámico, y de esa manera rompe el peptidoglicano. También es causante de una fuerte reacción inflamatoria. Entonces, como estamos viendo, básicamente la patogenicidad de este microorganismo se basa en una adherencia que va a ser fundamental para el comienzo, una cápsula para escapar de los fagocitos, luego algunas enzimas y toxinas que justamente van a ser responsables de una importante respuesta inflamatoria. En cuanto a la epidemiología, o sea, cómo ocurre la infección y en qué individuos lo vamos a encontrar, vamos a decir que la mayor incidencia de la enfermedad ocurre en los niños, especialmente en los menores de 2 años, y en adultos mayores de 60. Acá tenemos los dos extremos como factores de riesgo o individuos en riesgo de tener una enfermedad neumocóxica.
por supuesto, será favorecido el proceso cuando hablemos de grupos cerrados y, como ya vimos, en invierno, donde es mayor el hacinamiento. La transmisión, como este tipo de enfermedades del tracto respiratorio, será a través de las secreciones respiratorias de individuos que son portadores nasofaringeos asintomáticos. Y no es poco la cantidad de individuos portadores. Hablamos que 29-30% de los adultos son portadores de algún serotipo de neumococo. Los niños pueden llegar hasta un 60% y los niños en edad escolar pueden llegar hasta un 90% o más porcentaje de portación. Vemos que es de mayor a menor desde los niños hacia los adultos. Lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las infecciones neumocócicas ocurren luego de la adquisición de un nuevo serotipo y no después de un estado de portación prolongado. Dicho de otra manera, estos individuos, estos niños, difícilmente tengan una infección por el neumococo que tienen y por el cual están colonizados, sino que podrían agarrarse una infección neumocócica si entran en contacto con otro neumococo que provenga de otra persona, pero no del propio. Y agregamos un detalle más. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud nos habla que el neumococo es causante de un 20 o un 25% de muertes en menores de 5 años en todo el mundo. Así que lo que decíamos como primera causa de neumonía y segunda de meningitis deriva en una alta tasa de mortalidad. ¿Qué factores de riesgo tenemos para contraer un neumococo? Bueno, hay que tener en cuenta una virulencia intrínseca, no todos los serotipos son iguales, algunos pueden ser más agresivos que otros. Lo dijimos recién, el intervalo entre la colonización y el comienzo de la enfermedad, o sea que si yo lo adquiero y pasa el tiempo y me ha colonizado, ahí voy formando mis defensas y va a ser muy difícil que me produzca un cuadro de enfermedad. Sin embargo, si es muy rápido ese intervalo entre que lo adquiero y colonice, en eso realmente vamos a encontrar con un microorganismo más agresivo. Bueno, dijimos que era fundamental el ambiente, los grupos cerrados, guarderías, escuelas, centros militares e incluso las universidades. Más común, hablamos antes, en los extremos de la vida, menores de 2 años y mayores de 60, y con frecuencia está asociado con enfermedades virales previas. De alguna manera, la enfermedad viral comienza un proceso respiratorio en donde facilita esa baja de las defensas, facilita la instalación del neumococo. Y cuadros de alcoholismo, tabaquismo y diabetes también podrían ser causas de riesgo para la adquisición de esta enfermedad. En cuanto a la patogenia, bueno, vamos a ver un proceso que lo vamos a iniciar a través de esos aerosoles que son formados por los portadores y los enfermos. El enfermo puede ser fácil de diferenciar y de aislar, pero el portador, como vimos recién, no vamos a poder distinguirlo por sus síntomas porque justamente es asintomático. Se produce la inhalación a través de la vía respiratoria y ahí vamos a encontrar seguramente aquellos individuos con algún tipo de alteración de las barreras de defensa del tracto respiratorio van a facilitar ese comienzo de la infección. Sean infecciones virales, como dijimos recién, pero también pueden ser individuos fumadores, donde vemos hay una inmovilización de las cilias debido a la excesiva producción de mucus a través de la tráquea y los bronquios, cualquier tipo de obstrucción pulmonar o cualquier tipo de enfermedad pulmonar, incluso casos de alcoholismo. En este principio, entonces,
fácilmente van a colonizar la nasofaringe, pero no van a quedarse ahí quietos mucho tiempo, sino que los neumococos, gracias a las adhesinas que facilitaron que se adhieran a la nasofaringe y a esas IgA proteasas que van a destruir las inmunoglobulinas secretorias que vamos a tener en ese tracto superior respiratorio, vamos a ver cómo van a descender y van a llegar hasta las secreciones de los alvéolos. Gracias a esa mucosidad bronquial, van a terminar llegando a los alvéolos. Los alvéolos van a generar una acumulación de líquido. Por ahora, ese líquido contiene muchos microorganismos, pero todavía pocas células inflamatorias, porque recién está comenzando el proceso. Sí, ese líquido que se va a acumular en los alvéolos va a servir como medio de cultivo para que se multipliquen. Esa multiplicación, recuerde que estamos a nivel de los pulmones, a nivel de los alvéolos, esa multiplicación va a hacer que se vaya diseminando el microorganismo a otros alvéolos y el proceso, en este caso, lo vamos a dividir. ¿Por qué lo vamos a dividir? Porque si vamos hacia este sector, hacia la izquierda de la pantalla, vamos a suponer que hay anticuerpos. Anticuerpos existentes porque hubo una infección previa con un neumococo, casualmente del mismo serotipo que está ingresando ahora. En ese caso va a ser muy sencillo, esos anticuerpos se van a unir a los microorganismos, los macrófagos los van a fagocitar, los van a eliminar y rápidamente se va a recuperar todo el tejido pulmonar. O sea que esto va a ser una resolución bastante rápida. Sin embargo, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con estos cuadros, donde como la cápsula los está protegiendo, los microorganismos van a escapar de la fagocitosis, va a haber una invasión, no solo a nivel de los alvéolos, sino que a nivel de la pleura, la cavidad pleural y de la cavidad pericárdica. Bueno, recordemos que la cápsula, la neumolicina que habíamos dicho y la IgA proteasa vuelven a actuar evitando la fagocitosis para que se produzca esto entonces, la invasión de la cavidad pleural e incluso la cavidad pericárdica, porque justamente hay derrame de ese líquido que primero comenzaba en los alvéolos y luego hacia la pleura y luego derrame a nivel del líquido pleural para llegar al pericardio. Y de esa manera se empiezan ahora sí a formar extensos focos purulentos. Justamente la presencia de los ácidos teicoicos, del peptidoglicano, de la neumolicina y de otros componentes bacterianos hacen que haya una potente reacción inflamatoria. Esto hace que los focos purulentos, o sea, la acumulación de líquido con gran cantidad de leucocitos y pus, obstaculicen muchas veces el pasaje de aire a nivel de los pulmones y también a nivel de cavidades. El cuadro de empiema lo vamos a ver luego cuando vemos la acción patógena, pero va a ser esto un poco, la acumulación de pus en determinadas cavidades, como la pleural o la pericárdica. Y en este caso, entonces, ya estando de esta manera en estos lugares, fácilmente puede pasar a sangre y de sangre podrá causar este cuadro de meningitis que habíamos visto antes o dar infecciones a nivel articular o esta en sangre es posible también que cause algún tipo de infección en las válvulas cardíacas. Esta entonces es un poco el camino que va recorriendo y donde vimos la importancia de primero la adherencia, después el escape de nuestras defensas, gracias a la cápsula principalmente, y esta gran reacción inflamatoria que va haciendo que el cuadro empeore. Entonces, ¿qué es lo que produce
¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la acción patógena? Bien, vamos a hablar de una neumonía neumocóxica. Se llama neumonía neumocóxica este cuadro de infección aguda de los pulmones, que su comienzo va a ser bastante brusco, por supuesto va a haber fiebre, el microorganismo está bastante diseminado, cuadros de escalofrío, dolor torácico, va a haber una tos productiva es porque se eliminan secreciones, se eliminan mucosidades, y en el esputo vamos a ver que va a ser mucopurulento y herrumbroso. Definamos un poquito esto. Mucopurulento habla de un esputo con mucus y con pus, y además herrumbroso con un color similar al óxido, un color rojizo, debido justamente a la presencia de sangre. Si miramos esta placa, es una placa, una radiografía del tórax, donde vamos a encontrar en esta estructura radiopaca, que es la cavidad de los pulmones, que tiene aire, vamos a ver muy bien este pulmón. Sin embargo, este otro pulmón, estamos viendo que en esta zona está ocurriendo algo raro. El aire que debería aparecer con esta tonalidad oscura, acá no aparece, y esto es porque esta zona está llena de líquido. La gran respuesta inflamatoria que ocurrió gracias a la multiplicación de los neumococos hace que esto se llene de líquido, por eso vamos a encontrar esta coloración, donde es blanco, porque no es radio opaco como el aire. También acá hay daños de las células de los endotelios, y allí en ese daño es cuando se produce salida de sangre y la aparición del esputo rumbroso. Y vamos a agregar que esta gran acumulación de líquidos en el pulmón va a interferir el intercambio gaseoso y va a generar la dificultad para respirar que tiene el paciente. Tengamos en cuenta también que esta neumonía neumocóxica se la suele llamar neumonía lobar. Lobar porque viene del lóbulo y porque suele captar un lóbulo completo. Como vemos acá, la parte superior de este lóbulo está siendo tomada por este cuadro de infección. Va a ser distinto a otros cuadros de neumonía donde vamos a ver regiones donde vamos a ver la infección. Acá está todo el lóbulo captado, por eso se llama neumonía lobar o lobular también. Bueno, y este cuadro puede llevar algunas complicaciones, como es el derrame pleural, el empiema que les definí antes, como la acumulación de líquido en distintas cavidades, como podría ser el pericardio también, cuadros de meningitis, porque accedería a nivel del sistema nervioso central, la pericarditis, endocarditis, y un 25 o un 30% de los pacientes tenemos que tener en cuenta que llega a un cuadro de epidemia para luego pasar a estos cuadros más graves. Causante de otitis media, habíamos dicho antes que el 50% de los cuadros de otitis media son producidos por el neumococo, y también es agente etiológico de sinusitis. Hemos avanzado en cómo produce la enfermedad, qué produce, cómo va evolucionando, y tendríamos que hablar un poco de la inmunidad. Tenemos que hablar primero que lo que es la inmunidad natural nos va a permitir que nos podamos defender, y personas sanas, en adultos, es posible que 7 de cada 10 adultos sanos puedan recuperarse sin ningún tipo de tratamiento. Se debe a que hay una buena respuesta de anticuerpos. En esa lucha que decíamos, en esa carrera entre la producción de anticuerpos y la multiplicación de los organismos, es posible que en un individuo normal y en adultos esto se pueda resolver, por lo menos en un alto porcentaje. En otros casos, como son los niños y los adultos, acá el proceso no puede ser tan
tan rápido y en ese caso no vamos a tener una resolución favorable. ¿De qué otra manera podemos protegernos? Bueno, vamos a tener inmunidad adquirida artificialmente, es decir, que van a existir vacunas. La prevención a través de las vacunas va a venir de distintos tipos de vacunas. Una de las más conocidas era, y es todavía por supuesto, una vacuna polivalente. ¿Por qué polivalente? Porque tiene 23 serotipos distintos de polisacáridos capsulares. Esto se logra tomando las cepas, los serotipos más comunes que existen en diversos países, y de esa manera esos antígenos van a servir para una protección importante. En nuestro país, por ejemplo, esta vacuna polivalente con 23 polisacáridos nos permite cubrirnos del 90% de los serotipos aislados normalmente en nuestro país. Bueno, es una vacuna importante porque da buena respuesta. Tengamos en cuenta esto que subrayamos acá, no nos va a servir para niños menores de 2 años porque su sistema inmunológico no va a estar todavía maduro, y también se va a utilizar en adultos de alto riesgo. Para los adultos sí va a servir. Los anticuerpos van a permanecer en concentraciones protectoras durante 5 años, es un buen lapso de tiempo de protección, y vamos a encontrar una buena respuesta de formación de anticuerpos que, como veíamos, va a perdurar. Pero todavía nos está quedando un grupo importante de riesgo, son estos niños menores. Eso empezó a trabajar hace tiempo en vacunas conjugadas. ¿Qué es esto de una vacuna conjugada? Bueno, es la unión de los antígenos polisacarídicos conjugados, unidos covalentemente a proteínas transportadoras. Esto genera una mucho mejor respuesta. En principio se hicieron con 7 serotipos, es decir, con 7 cepas, serotipos distintos de polisacáridos, y se vio que la respuesta era muy buena, tanto que se podía aplicar a niños desde los 2 meses de edad. Se siguió trabajando con y hoy actualmente tenemos una vacuna conjugada de 13 serotipos, y la cobertura de 50% de las cepas que había en nuestro país, la vacuna conjugada de 7 serotipos, ahora con la de 13, perdón, logramos a tener una cobertura del 80% en cuanto a los serotipos que causan enfermedad en nuestro país. Por lo menos también en menores de 5 años. Esta pasó a ser obligatoria y estar en el calendario nacional de vacunación. Desde mayo del 2011 fue decretada obligatoria y efectivamente se hizo a partir de enero del 2012. Por lo tanto, vamos a encontrar, si recurren a la página del Ministerio de Salud de la Nación, van a encontrar el calendario de vacunación, van a ver que aparece la vacuna contra el neumococo, la vacuna conjugada, ese valente, van a ver que hay una dosis a los 2 meses, luego a los 4 y luego a los 6 meses un refuerzo. 3 dosis van a ser las que van a proteger a los niños de la enfermedad por el neumococo. Pero además de los niños, vimos que en los adultos era un problema importante y a tener en cuenta. Y justamente también los estudios han demostrado que es importante la protección en los adultos, pero no va a ser solo con una vacuna. Aclaremos primero que el neumococo es una causa de neumonía en adultos, generalmente mayores de 65 años, generando una mortalidad que llega a un 18%, sin duda importante. Por lo tanto, en la actualidad lo que se solicita, lo que se sugiere es aplicar 2 vacunas,
Una, la antineumocóxica polisacárida de 23 serotipos, que tenía efecto muy bueno, y además agregar también la conjugada de 13 serotipos. De esta manera, vamos a ver que en este esquema secuencial, que se lo denomina, la de 23 serotipos, la que vimos al principio, va a ser muy eficaz para prevenir la enfermedad invasiva, mientras que la conjugada 13 valente es importante porque genera mayores valores de anticuerpo y va a ser eficaz para prevenir la neumonía adquirida en la comunidad. Así entonces, este esquema se basa en aplicar primero una dosis de la vacuna 13 valente conjugada y al año aplicar también una dosis de vacuna, la de 23 polisacáridos. Esto va a ser suficiente para una protección, una prevención de por vida. Bien, y de esta manera llegamos al diagnóstico de laboratorio, nuestro papel tan importante desde el laboratorio, en donde después de todo lo que dijimos, no nos queda duda que la muestra va a ser el esputo. Ese esputo vamos a tener que a veces complementarlo con la obtención de una muestra de sangre, especialmente en pacientes que están hospitalizados. Justamente están hospitalizados por un cuadro grave de la enfermedad, entonces la posibilidad de recuperarlo también en sangre, porque ya ha pasado a sangre, aumenta en esos pacientes hospitalizados. Así que esputo y en los hospitalizados sangre serán las muestras a obtener. Ese esputo, esas secreciones del árbol bronquial más profundo, debe ser de esa zona. No nos va a servir un esputo que no tenga secreciones del árbol bronquial. No nos va a servir si es saliva o si contiene alta cantidad de secreciones de la boca. Por lo tanto, para probar esa muestra, esto lo vamos a ver en detalle en el trabajo práctico, pero para ver si esa muestra es apta para el estudio y la búsqueda del neumococo, lo que vamos a hacerle es una observación en fresco. Vamos a preparar un fresco con ese esputo, lo vamos a mirar con aumento de 400 por, y vamos a aplicar lo que se llama un criterio, en base a lo que observemos, que se llama criterio de Heckler. Heckler nos va a proponer distintos grupos o tipos de muestras donde luego de haber observado los distintos campos y haber hecho una proporción o un contaje de las células epiteliales escamosas que vemos y de los leucocitos, vamos a arrojar un resultado que nos va a decir si esa muestra sirve o no sirve para la búsqueda de neumococos. ¿Cuándo va a servir? Cuando realmente provenga de la parte baja del árbol bronquial. ¿Cuándo no va a servir? Cuando contenga alta cantidad de material de la boca. ¿Y cómo voy a determinar uno y otro? Bueno, la presencia de células epiteliales me está hablando de alta contaminación de saliva, mientras que la presencia de leucocitos va a estar hablando del proceso y de secreciones bien bronquiales. Por lo tanto, vamos a ver que en estas primeras muestras hay por campo, número de células epiteliales por campo de 400 por, vamos a contar un promedio de 25 o más, y en ese caso, aunque tengamos algunos leucocitos, no va a ser suficiente y esto nos va a llevar a confusión. Por lo tanto, en estas tres primeras muestras, o en estos tres primeros grupos, no lo vamos a cultivar porque hay una contaminación importante reflejada por estas células epiteliales. Por el contrario, este otro tipo de muestras que nos den estos valores con mayor cantidad de leucocitos que de células epiteliales, sí las vamos a cultivar. ¿Cuál va a ser el problema de que la muestra contenga algo de células epiteliales? Bueno, en la boca hay microorganismos, casualmente son cocos, casualmente son también estreptococos y casualmente tienen una particular
hemolicina que genera la hemólisis alfa, que llevaría a la confusión con el neumococo. Por lo tanto, se va a evitar esa presencia de streptococos llamados viridans, que se encuentran a nivel oral. En este caso sí, la coloración de Gram nos va a dar alguna ayuda, porque esta presencia de cocos Gram positivos, lanceolados, puede empezar a dar un primer panorama y un diagnóstico presuntivo de la neumonía neumocóxica, por supuesto, avalada también y apoyada sobre un diagnóstico. El cultivo, recuerden que era relativamente exigente, vamos a tener que ponerle sangre, además porque nos va a permitir ver la alfa-hemólisis. Entonces, además de sembrar un agar infusión, cerebroconazón con sangre, o un agar triticasa sangre con sangre también, incluso un agar chocolate, donde no vamos a tener muy lindas las colonias, pero también podría crecer. Obviamente no vamos a ver la alfa-hemólisis, vamos a lograr el crecimiento de este neumococo, como lo habíamos visto antes. También vamos a ayudarnos con cierta microaerofilia, disminución de la concentración de oxígeno, y esto va a llevar a esas colonias que habíamos descrito al principio, esas colonias brillosas, con forma de cúpula, con la posibilidad de que vayan siendo umbilicadas a medida que pase el tiempo de cultivo. Bueno, una colonia más o menos como esta, donde claramente va a ser fundamental la aparición de la alfa-hemólisis, nos va a estar dando una muy buena orientación. Entonces, ¿cómo los vamos a identificar? ¿Cuáles van a ser los datos principales para identificarlos? Bueno, lo que volvemos a repetir acá es que la identificación va a estar relacionada con la diferenciación con estos streptococos viridans que dijimos antes. Los viridans van a estar en la cavidad oral, tienen similitudes porque son cocos y porque nos van a dar una alfa-hemólisis en el agar sangre. Por lo tanto, de ellos habrá que hacer la diferenciación con estas pruebas bioquímicas. Y una de las pruebas que vamos a hacer es la que se llama una sustancia, que es la optoquina, y en la cual vamos a utilizar un mecanismo similar a lo que hemos visto ya con el estáfilo y con el estrepto, alpiógenes me refiero, en donde en una placa donde hemos estriado con la muestra del posible neumococo, vamos a aplicar un disco que está embebido en esta sustancia. Esta sustancia, si luego de que crezca, desarrolle en las colonias del neumococo, si se genera alrededor del disco un halo mayor a 14 milímetros, nos está diciendo que le está afectando esta sustancia, la optoquina, al coco que estamos probando, y justamente los neumococos son sensibles a la optoquina, mientras que los streptococos viridans son resistentes. Por lo tanto, esta prueba nos va a estar hablando de una primera diferenciación. En algunos casos hay que confirmarlo, entonces usaremos otra prueba. Esa otra prueba, la segunda prueba que vamos a utilizar, la identificación, va a tener que ver con lo que se llama la solubilidad en bilis. Bueno, acá volvemos a hablar de esta enzima, esta amidasa autolítica que produce la ruptura de la pared celular, del peptidoglicano de los neumococos. El agregado ahora que se va a lograr la activación de esa amidasa con sales biliares, de manera que con agentes tensioactivos, por ejemplo las sales biliares. Por lo pronto entonces, esta prueba, que es la solubilidad en bilis, nos va a permitir diferenciar si estamos con un neumo o si estamos frente a un Streptococcus viridans. Lo que vamos a hacer es tomar dos tubos, en las dos vamos a poner una suspensión del microorganismo, los dos van a estar así al principio, y en uno le vamos a poner las 2 o 3 gotas
de solución fisiológica, no va a tener ningún efecto, entonces así va a estar y así va a quedar este tubo. Y en el otro le vamos a agregar 2 o 3 gotas de desoxicolato de sodio. Estas sales biliares lo que van a hacer es activar esa amidasa autolítica que hay y va a producir la lisis de los neumococos, dejando el tubo así, totalmente translúcido, frente a este que continúa opaco. Entonces, este es un neumococo porque la solubilidad en bilis es positiva en los neumococos, mientras que es negativa en los viridans. Bueno, podemos ver acá cómo confirmamos esto. El aclaramiento del tubo en apenas 5 o 10 minutos nos va a permitir decir que esta reacción es positiva. Y se podría hacer también sobre la misma placa, aplicando estas gotas de desoxicolato de sodio, viendo cómo acá, luego de aplicar estas gotas y luego de esperar 20 o 30 minutos, vamos a ver que las colonias ya no están y sí quedaron las zonas de alfa-hemólisis que se había formado en el lugar donde estaban las colonias. En algún momento nombramos la reacción del Kellum. ¿Qué es la reacción del Kellum? La reacción del Kellum consiste en aplicar sobre un portaobjeto la muestra que puede ser esputo, pero también puede ser líquido cefalorraquídeo o puede ser proveniente de un mismo cultivo, y agregarle los anticuerpos, un suero que sea antineumococos, y a esto agregarle azul de metileno. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? La muestra tendrá, si es que lo tiene, el neumococo capsulado. Este suero tendrá los anticuerpos hacia ese disacárido capsular. Y este azul de metileno va a generar un ambiente y va a generar un fondo donde se va a distinguir algo más o menos así, es decir, que el azul de metileno va a quedar coloreando las zonas, sin embargo, a nivel de la cápsula, vamos a ver que se forma una zona más refringente, porque se ha hinchado, se ha generado una reacción entre los antígenos del polisacárido capsular y los anticuerpos, que genera esta reacción de Kellum positiva. Esto será importante porque no solo me está dando la identificación del Streptococcus pneumoniae, sino que me está diciendo a qué serotipo capsular pertenece. Por supuesto, este suero podrá ser primero multivalente, o sea que pueda tener varios serotipos para yo poder probar 4 o 5, y después, dentro de ese que encontré la posibilidad que pueda estar, que me dio positivo, buscar con un suero monovalente dentro de los que me dieron positivos al principio. ¿Qué más podemos hacer para la identificación? No desde el punto de vista del diagnóstico, pero sí para estudiar distintas cepas y justamente la acción que tiene es la inoculación en animales. Los ratones son sumamente sensibles, la inoculación intraperitonealmente de los neumococos hace que el ratón muera apenas en 24 horas, y allí se pueden hacer los estudios. También se puede hacer detección de antígenos, de estos polisacáridos se pueden buscar en líquido cefalorraquídeo o en orina, y por supuesto la posibilidad de la PCR. La reacción encadena la polimerasa en busca de genes específicos para el neumococo. El tratamiento. En general, el tratamiento es con penicilina. Sin embargo, a través de mecanismos que no tiene que ver con beta-lactamasas acá, sino que hay cierta modificación de aquellas PBP, ¿se acuerdan aquellas proteínas fijadoras de
penicilina? Bueno, hay ciertas modificaciones sobre esas proteínas que están en la pared celular, así las cepas de los neumococos pueden hacerse resistentes. Así que existe un porcentaje importante de cepas que son resistentes a penicilina, por lo tanto será muy oportuno hacer una prueba. Y como ya habíamos visto que la penicilina no es lo suficientemente estable para hacer pruebas de difusión, lo que se utiliza es la oxacilina. Esta oxacilina va a arrojar un resultado de sensible o resistente, pudiéndolo traspar, diciéndole que si la oxacilina es sensible, ese neumococo también lo será a penicilina, y si es resistente a oxacilina, es posible que tengamos que probar con otros métodos, como sería hacer una SIM, una concentración inhibitoria mínima, para ver si realmente también es resistente a penicilina, porque puede ser que a determinadas dosis lo sea, pero a otras dosis aún siga siendo susceptible. Esto no podemos estar esperándolo. ¿A qué me refiero? Que no puedo esperar un tiempo para que crezca, otro tiempo para identificarlo, otras 24 o 48 horas para hacer la prueba de la sensibilidad a penicilina. Por lo tanto, en principio, lo que se trata de hacer es instalar un tratamiento de inmediato, una vez que se obtuvieron las muestras para el cultivo. Luego veremos cómo nos da estos resultados para la administración de los antibióticos. Y algo que también suele ayudar mucho, este disquito de oxacilina, que también vamos a buscar un halo determinado para decir si es susceptible o no a la oxacilina, y como decíamos, trasplantarlo a la penicilina. Vamos a tratar de hacerlo prácticamente junto con la identificación. O sea que lo que se hace es, en la misma placa donde se puso el disco de optoquina, se pone el disquito de oxacilina. De esa manera estamos logrando dos pasos en uno. Estamos haciendo la identificación y ya estamos determinando la susceptibilidad a los antibióticos, para este caso del neumococo. Bien, como vemos, es un microorganismo de gran importancia que debemos tenerlo en cuenta por los cuadros muy graves que produce. Estuvimos hablando de los streptococos del grupo Viridans. Estos tenemos varias especies, acá las tenemos, forman distintos grupos. La realidad es que nos vamos a encontrar con microorganismos que también son cocos gram positivos, que suelen aparecer agrupados en cadenas, que también son, como todos los streptococos, catalasa negativos, alfa hemolíticos, algo exigentes nutricionalmente, y que son parte de la microbiota normal de la cavidad oral y de la nasofaringe. Esto entonces le da importancia al momento de tomar la muestra para el neumococo, como vimos antes, y ciertos cuidados que debemos tener. También puede estar en aparato genital, femenino y aparato gastrointestinal. Por lo tanto, es un microorganismo que está en nuestra microbiota normal. En los individuos sanos, cuando está en la cavidad oral, en general ayuda a la instalación de otros microorganismos y previene el establecimiento de bacterias que produzcan las caries, por ejemplo. Sin embargo, en cuadros muy puntuales, es posible que nos cause cuadros de endocarditis, por ejemplo. A pesar de que tiene baja virulencia, que no se le conocen ni exotoxinas ni endotoxinas, muchas veces cuando se disemina, o sea, cuando sale de esta cavidad oral o en sitios estériles y pase a esos lugares, justamente es cuando va a causar cuadros de infección y enfermedad. El caso podría ser cuando hay algunas manipulaciones dentarias, en donde podamos tener una bacteriemia transitoria, es decir, que pase estos Streptococcus viridans a sangre. De esta manera
podría haber una adherencia a las válvulas cardíacas, que previamente podrían estar dañadas, por ejemplo, por una fiebre reumática. Allí comienza a haber depósitos de plaquetas y fibrinas que van a terminar favoreciendo la multiplicación de los Streptococcus viridans y generar finalmente un cuadro de endocarditis bacteriana subaguda con alto grado de mortalidad. No son casos frecuentes, pero es para tener en cuenta algunas situaciones puntuales donde podrían estos viridans generar patologías. Tratamiento, a penicilina tienen una buena respuesta y no hay resistencia a ella misma. Y lo que nos quedaría hablar ahora, para cerrar esta clase, son los enterococos. ¿Se acuerdan cuando empezamos? Dijimos que en principio estos microorganismos eran streptococos considerados del grupo D, porque según la clasificación de Lancefield, tenían antígenos correspondientes al grupo D. Posteriormente, estudios moleculares vieron que había grandes diferencias con los streptococos, por lo tanto se los denominó enterococos al género, justamente apoyados en su presencia como microbiota también normal a nivel del intestino. Así tenemos los enterococos. Hay varias especies, más de 100 especies, sin embargo, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium son los más comunes. En primer lugar y el mayor porcentaje de los aislamientos es en Enterococcus faecalis. Seguimos esta línea de cocos gram positivos, van a aparecer aislados de aparejo en cadenas cortas, aquí los vemos en material extraído de un cultivo y con coloración de gram. Vamos a ver también que son anaerobios facultativos, microorganismos que son capaces de crecer en condiciones extremas. De hecho, los cultivos pueden crecer entre un rango entre 10 y 45 grados centígrados. Pueden tolerar, cosa que no hacían los streptos, temperaturas de 60 grados hasta 30 minutos. También, a diferencia del Streptococcus, por ejemplo, crecen en medios con cloruro de sodio a 6,5%. Este sería un caldo que tiene esta concentración de cloruro de sodio y vemos cómo el control estaba así, también estaba así antes de que apliquemos y los sembremos, y al cabo del tiempo de incubación aparece de esta manera, o sea, con un desarrollo importante, positivo para los enterococos. También son capaces de dar positiva la prueba de bilis esculina, o sea que hidrolizan la esculina en presencia de sales biliares. Acá tenemos el tubo positivo frente al negativo. Algunas pocas cepas son móviles por algún tipo de flagelos, no es lo más común en el resto de las cepas. También hidrolizan el PIR, ¿se acuerdan aquel compuesto, aquel disquito que nos daba positivos en los estreptococos grupo A? Bueno, atención que acá los enterococos también van a dar PIR positivo. Lo vimos antes como catalasa negativa y su pared celular está asociada al antígeno de la clasificación que había hecho Lancefield, que es al grupo D. Colonias pequeñas de 0,5 milímetros, opacas, blancas. No vemos que en general haya hemólisis. Rara vez puede dar beta hemólisis y en algunos casos alfa hemólisis. Pero la gamma hemólisis es lo más frecuente. Decíamos la posibilidad de crecer en condiciones extremas, entonces los lleva a que puedan crecer y sobrevivir en medios desfavorables. Pueden aparecer en el suelo, en el agua, en los animales, en los insectos, allí pueden estar. Y son habitantes normales del tracto gastrointestinal, tanto de humanos como de animales. En una concentración de 10 a la quinta, 10 a la 7, unidades formadoras de colonias
por gramo de materia fecal, o sea que es una concentración importante la que tiene, y también en un porcentaje menor, 5 a 35%, lo vamos a encontrar en vagina, uretra, piel y en conductos biliares, incluso en orofaringe de algunos individuos. Estos individuos que lo pueden contener pueden ser los que a veces generen los cuadros de infección en otros. Decíamos que el más común era Enterococcus faecalis, de los cuales de todos los aislamientos clínicos entre el 80 y el 90% han sido faecalis, mientras que del Faecium un 5 o un 10%, pero ahí están las dos especies más comunes. Los cuadros de infecciones en general tienen que ver con a partir de la propia flora endógena, a veces cirugías, a veces heridas abdominales, o algún tipo de herida hace que desde nuestra propia flora se produzca una autoinfección. Pero en muchos casos, pacientes hospitalizados, con todo lo que vimos que ya puede tener en cuanto a sus defensas disminuidas, puede ser que o desde el medio ambiente o a través de las manos del personal de salud sean llevados al paciente y se genere así un cuadro de infección a los enterococos. ¿Qué tipo de infecciones generan? Bueno, en general todo comienza con una adhesión y adhesinas, que pueden ser adhesinas al colágeno, también tiene citolicinas, gelatinasas, algunas proteasas y hialuronidasas que le van a permitir adherirse y algún tipo de diseminación. También esas adhesinas están favoreciendo la adhesión a válvulas cardíacas y a células epiteliales renales. Por eso, los principales cuadros se dan a nivel de válvulas cardíacas, generan endocarditis, y a nivel renal, justamente produciendo infecciones urinarias, que son los cuadros más comunes donde están involucrados los enterococos. También no debemos descartar la posibilidad de formar biopelículas en materiales como sondas, catéteres, lo cual también va a facilitar la diseminación del microorganismo. Por lo tanto, generalmente asociado los enterococos a infección urinaria, llegando a producir cistitis, pielonefritis o prostatitis, bacteriemias, que pase a sangre a partir de ese mismo foco urinario o algún foco abdominal, y a partir de ahí los cuadros de endocarditis. Importante número de casos, al punto que Enterococcus se considera el segundo agente nosocomial de infecciones del tracto urinario, detrás de Escherichia coli, tercera causa de bacteriemia hospitalaria, es decir, dentro de las infecciones hospitalarias, bueno, dentro de las bacteriemias de este tipo, es tercera causa detrás de nuestro conocido Staphylococcus aureus y los Staphylococcus coagulasa negativa. Finalmente, vamos a hablar del tratamiento. En este caso, vamos a encontrarnos con microorganismos que presentan una alta resistencia natural, intrínseca a un gran número de antibióticos. Fíjense que tienen resistencia a los betalactámicos, a lincosaminas, aminoglucósidos. Bueno, estos grupos, no se preocupen porque los vamos a ir viendo a medida que avancemos y en las clases de antibióticos y también en los trabajos prácticos, pero acá lo importante es que hay una gran resistencia ya natural a antibióticos que normalmente se utilizan para los cocos gram positivos. Como si esto fuera poco, tienen capacidad para adquirir nuevas resistencias a través de distintos genes que pueden adquirir y hacerse resistentes a los glucopéptidos. ¿Cuál es uno de los glucopéptidos más utilizados? La vancomicina. La vancomicina es el antibiótico a la cual los cocos gram positivos son todos sensibles. Sin embargo, entre los cocos existen cepas que pueden ser resistentes, por lo cual en estos casos, cepas con alta resistencia y
son justamente las que producen infecciones graves, sea endocarditis o meningitis. Hay que dar combinaciones, hagan cierta sinergia de antibióticos. En ese caso, la combinación de un aminoglucósido con un agente que actúe sobre la pared celular será la combinación ideal. Algún beta-lactámico o algún glucopéptido van a ser la combinación necesaria para esos cuadros de difícil tratamiento. Bien, acá espero que no les haya sido muy larga la clase. Seguiremos en las próximas, no sin antes hacer algunos ejercicios, algunas actividades, algo de autoevaluación para que nos permita fijar esto. Muchas gracias y seguimos en la próxima.